Listo. Buenos días, hermano William. Gloria a Dios, buenos días, Dios me los bendiga. Amén, Dios le bendiga. Buenos días, hermano. ¿Cómo ha estado? Bien, gloria al Señor. Aquí en la obra del Señor acabamos de festejar el Día de Acción de Gracia. Sí, es lo aquí que vimos. en los Estados Unidos. Y el presidente del país mandó a traer gente para alabar a Dios ahí en la Casa Blanca y hasta estaban hablando en lenguas. Amén, Era qué bueno. algo tremendo que casi no se mira. Qué bueno, gracias a Dios. Ajá. Bueno. Hay que buscar de Dios, el respaldo siempre de parte de Dios. Sí, amén. Bueno, ok. Dios le bendiga, hermano. Vamos a dar inicio con la secuencia del estudio sobre la vida y ministerio del apóstol Pablo. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando. Ya hay varios hermanos conectados, esperando que demos continuidad. Recordemos que la semana pasada el hermano inició esta serie de enseñanzas, la vida y el testimonio del hermano Pablo, hizo una introducción acerca de la época, de lo que se estaba moviendo en ese tiempo que el apóstol Pablo es llamado al ministerio. Y hoy vamos a escuchar la segunda parte de este estudio. Así que, hermano William, queda usted para que nos instruya. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Abren sus Biblias al libro de los Hechos, y porque ahí vamos a estar, vamos a empezar con el capítulo 1, donde leímos el otro día en el verso 8, donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Dios tiene un llamado para sus seguidores y es ser luz. Él dijo que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Él es la luz del mundo, y si estamos en Cristo, nosotros también somos luz. Amén. Entonces, explicamos que una parte del libro de Hechos cubre la parte donde son testigos en Jerusalén, y otra parte en Judea y en Samaria. Y ahora con el apóstol Pablo, específicamente, vemos que cubre su vida en la última parte, sobre donde dice: y me seréis testigos hasta lo último del mundo. Entonces, la otra vez hablamos del llamado del apóstol Pablo y cómo el Señor lo encontró, cómo el Señor se manifestó a su vida y se reveló a él. También cubrimos muchas cosas en el primer lección, pero también estábamos sobre la pregunta: ¿quién era Saulo o Pablo? Y dijimos que Saulo era su nombre hebreo, Pablo su nombre griego. Y sacamos que él era un fariseo, era ciudadano romano, nacido en Tarso, también que graduó a los pies de Gamaliel y que tuvo su encuentro con Jesucristo. Así que era alguien que experimentó la persona de Jesucristo. Él lo vio, él tuvo un encuentro con él, oyó su voz. Entonces también aquí en esta porción vamos a hablar sobre varias cosas. Por ejemplo, 2 puntos más de la vida del apóstol Pablo que muchos tal vez no le han dado mucho énfasis. Uno es que el nombre apóstol o el título apóstol tiene un significado.
discípulo también tiene su significado. Un discípulo, pues, es un alumno, uno que está recibiendo instrucción. Y un apóstol es uno que ha sido enviado, uno que fue enviado. Los discípulos de Cristo, después de la resurrección del Señor Jesucristo de la muerte, cuando Él resucitó de la muerte, Él los envió, le dio la gran comisión para ir a todo el mundo. Y entonces a predicar a todo el mundo y enseñarles todas las palabras que les enseñó. Y cuando el apóstol Pablo, cuando él tiene ese encuentro rumbo a Damasco, también fue enviado. O sea, primero fue escogido y preparado y luego fue enviado. Y él recibió luego el llamado que fue definido bien claramente en Hechos capítulo 9. Dice en el verso 6, donde el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Amén. Y se te dirá lo que debes hacer. Porque Saulo le dijo, ¿quién eres? Y él se reveló, yo soy Cristo, quien persigues. Entonces el Señor le dio órdenes que entraran a la ciudad. Entonces dice aquí en el verso 15, 9:15, dice el Señor, cuando habla acerca de Saulo, dice, instrumento escogido me es este. Y siempre que yo veo esta palabra yo tomo nota de qué se está hablando, porque está dando una explicación. Él es un instrumento para, 1, llevar mi nombre en presencia de los gentiles. 2, y de reyes. 3, y de los hijos de Israel. Entonces aquí da el por qué. ¿Por qué? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Entonces, el llamado del apóstol Pablo es algo que yo quiero enfocarme. Vamos a ir ahora al capítulo 13 del libro de los Hechos, porque este verso que le voy a dar en el capítulo 13, verso 47, es el que amarra el tema de esta porción, o sea, que enfatiza el tema de esta porción hasta lo último de la tierra, porque dice aquí el Señor, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así que del capítulo 13 en adelante, el enfoque del libro de Hechos es hasta lo último de la tierra. Es el ministerio, no solo el llamado, sino el cumplimiento del llamado del apóstol Pablo, su ministerio, su misión que él hizo en su obra misionera para cumplir con ese llamado. Entonces, quería decir que muchos no entienden lo que es ser llamado. En algunos casos, algunos creen que pues Dios me va a llamar si mi pastor me profetiza. Y sí, pues Dios puede usar al pastor para profetizar. ¿Por qué no? Dios usó a los apóstoles a orar por otros. Moisés tomó a Josué y oró por él y lo puso como el siguiente líder. Pero yo quiero llegar a algo más profundo que eso. Uno tiene que saber personalmente lo que es el llamado del Señor. Tiene que sentirlo.
Y es algo que para mí es muy importante, muy como me da un poco de celo en cuanto al llamado, cuando pienso en el llamado, porque algunos son llamados por sus padres, otros escogen el llamado como si fuera un trabajo. Pues yo quiero ser médico, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo quiero ser licenciado. Pues yo quiero ser ministro. Como una profesión. Sí, no es solo una vocación, es algo, un sentir de parte de Dios que tengo que predicar la palabra de Dios. Ay de mí si no predico el evangelio. Es algo muy personal y quiero enfocarme en esto con el apóstol Pablo, porque esta mañana yo pasé un buen ratito escribiendo sobre lo que el apóstol decía de su llamado. En todas sus epístolas él se refiere a su llamado. Vamos a ver esto en Romanos, y nomás mirando el primer verso de cada epístola del apóstol Pablo. Dice Romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, él usa unas frases aquí que son muy interesantes. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cuántos saben de veras ser un siervo? Aleluya. Amén. Servir. Un siervo no piensa en sí mismo, está al mando de otro. Amén. Y un siervo, el apóstol Pablo entendía que él era siervo del Señor Jesucristo. Él pertenecía a Jesucristo y estaba a lo que él decía. Entonces, dice aquí, llamado a ser apóstol. O sea, yo fui llamado a ser enviado. Y dice aquí, apartado. Ahora, esa es otra palabra, el ser apartado, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero cuando Dios nos llama, nos escoge y luego nos envía. Es que somos, somos escogidos y cuando nosotros cumplimos con ese llamado, mostramos al mundo que Dios es grande, Dios es justo, Él sabe lo que Él está haciendo. Cuando uno cumple, qué feo cuando uno no cumple con su llamado. Amén. Está como dándole mala reputación, mal nombre al Señor. ¿Sí? Entonces, ahí es donde rascamos la cabeza y este es un siervo si no cumple. Y entonces ahí es donde vienen dudas, confusiones. Algunos hasta dejan de servir a Dios por un mal testimonio que ven. Entonces, pero cuando uno es llamado, como dijo el apóstol Pablo, soy siervo, soy llamado a ser enviado y apartado para el evangelio, para dar las buenas nuevas que Amén. Cristo vino, murió en la cruz por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día y vive y reina para siempre. Ese es un mensaje de buenas nuevas. Entonces, en los siguientes casos que voy a leer, voy a hacerlo rápido para no pasar mucho tiempo en cada uno. Nomás quería enfocarme en el primero, que no debemos de leer nomás por leer. Amén. Debemos poner atención a esas palabras. Parecen insignificantes como el apóstol abre su epístola o su carta, como él empieza, pero es muy interesante, es muy importante. Dice aquí en 1 Corintios 1, dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios. 2 Corintios, Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombre,
sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses, Pablo y Silvano y Timoteo. Ahí es el único libro que yo vi que era ese, y el segundo Tesalonicenses, donde es un poco diferente. Dice lo mismo, Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, Primera Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios y nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Aleluya, qué lindo está esto. Y segunda Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces en Tito dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme la fe de los escogidos de Dios y de conocimiento de la verdad que es según la piedad. Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo. Amén. Entonces cuando yo leí eso, cuando yo estaba anotando esas palabras, introducciones, vamos a decir, a sus epístolas del apóstol Pablo, yo pensaba en esta pregunta: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres usted? ¿Sí sabe quién eres? Y otra pregunta: ¿eres llamado? ¿Cómo sabes que eres llamado? ¿Estás seguro de su llamado? ¿Qué estás haciendo para cumplir con el llamado? Y otra pregunta, yo las tengo enfrente de mí, la escribí. Otra más. De ellas. Dice aquí, ahora sí lo tengo, dice aquí, ¿quieres ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ser guiado? Ahora, me llama la atención donde dice el apóstol Pablo, apóstol, no por hombres. Aleluya. Llamado, no por hombres. O sea que él tuvo un encuentro personal con el Señor. Amén. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, hombres y mujeres que saben comunicarse con Dios, oír la voz de Dios. Qué triste cuando uno no pasa suficiente tiempo en la presencia de Dios para que Dios le hable. Necesitamos oír de Dios. La voz de Dios es más importante que la voz de hermano William Rodríguez. Amén. Más importante que la voz de cualquier otro hombre. La voz de Dios, cuando Dios habla, puede ser que mientras yo esté dando esta clase, que Dios hable. Ahora nuestro hermano William es el Señor. Aleluya. Puede ser que uno está escuchando a una hermana testificar y de repente la toma el Espíritu Santo y uno oye la voz de Dios. Puede ser que un niño se para a cantar y diga un texto que necesitábamos nosotros oír y era la voz de Dios. Amén. Entonces, Dios puede usar el que Él quiere y cómo Él quiere usarlo. Y no debemos sentirnos mal si vemos una persona que nosotros no esperábamos ser usado por Dios. Dios sabe lo que Él hace. Él escogió a Pablo y los demás estaban asustados, pues él era el que mataba a los cristianos, él era el que los llevaba presos, pero Dios tenía un plan y un propósito para su vida. Otra cosa que veo en esos llamados del apóstol Pablo, apartado para servir a Dios. Él dice, en otro lugar, él dice,
apartado desde mi nacimiento. Amén. Escogido desde mi nacimiento. Entonces, algo había en el apóstol Pablo. Yo no sé si hubo alguna profecía cuando él nació o cómo, pero luego él usa eso y dice en sus escritos, cuando conocí al Señor y cuando Dios se reveló a mí, entonces me puso para la defensa, el evangelio. Para predicar el evangelio, pero él menciona, y vamos a entrar a eso, vamos a ir al primer capítulo de Gálatas, porque ahí tenemos una ventana de lo que pasó en la vida del apóstol Pablo cuando él fue llamado. En el verso 11, Gálatas 1:11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto es cumplimiento al llamado que él recibió, y se lo voy a mostrar en un momento. Él aquí está diciendo cómo fue su experiencia. Porque ya habéis sabido acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Si yo me detengo un poco, es que no miro bien, estos lentes ya no me ayudan. Parece que ya es tiempo un aumento y también a quitarle, porque ahora manejando veo mejor sin los lentes. Y entonces dice aquí, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora, ¿cómo él supo? ¿Cómo él sabía que él era apartado desde su vientre? Hubo algo. Y entonces, pero se cumplió el llamado de él al conocer al Señor, porque dice, voy a leerlo otra vez. Cuando agradó a Dios, podemos ponerle, no sé cómo le dicen ustedes, en inglés decimos brackets. Es como para encerrar un pensamiento que no va con el otro frase. Podemos ponerle aquí, cuando agradó a Dios, y ponerle un punto o una tachita así, y luego ir al 16. Revelar su Hijo en mí, en otras palabras. Cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahora, la parte esa que dice que me apartó, eso va solo. Amén. Eso es un pensamiento, una anécdota, ¿sí? Entonces, Dios le agradó revelar a su Hijo en el apóstol Pablo para que lo predicase entre los gentiles. ¿Y qué hizo él? No consultó enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, donde tuvo el encuentro con el Señor. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces dice aquí, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Mira, el apóstol, me gusta esta frase y como si me llama mucho la atención,
donde él dice, no consulté con hombre. Amén. Dice aquí, no consulté enseguida con carne y sangre. Que decir, no consultó con nadie. ¿Qué hizo entonces? Se apartó a solas con Dios. Por 3 años. Por 3 años. Él se metió, yo creo que le dio vuelta a las escrituras. Él tuvo que entender qué le había pasado. Él tenía que fundamentarse y juntar todo lo que decía el Antiguo Testamento del Mesías y aplicarlo a Cristo, y se le abría el entendimiento. Pues ya yo entiendo. Hermanos, no vamos a entender cuál es el propósito del llamado de nuestra vida si no buscamos el rostro del Señor. Amén. Y nosotros tenemos que buscar de Dios y buscar la guianza del Señor para que Él nos ilumine. No todo nos viene de un momento. Por ejemplo, cuando yo era niño, me profetizó un hermano, se llamaba hermano William, no me recuerdo su apellido, era un hombre grande, alto, y su mamá era una profetisa. Cómo Dios usaba a esa hermana, y William, su hijo, también profetizaba y puso su mano sobre mi cabeza y profetizó el Señor. Tú eres mi vasito tú eres, y voy a usarte y voy a usar tus manos, y por ti van a venir muchos a los caminos del Señor. Yo no entendía eso. Yo no lo entendía, hasta se me olvidó eso, hasta que me encontré en el Instituto Bíblico y ya me viene otra vez esa profecía y todo se juntó para mí. Ya entendí el propósito del llamado, y aprendí lo que era un vasito. Yo pensé cuando me dijo eso, porque el Señor me dijo que soy su vasito, Él va a tomar leche. Y yo dije, pero yo no soy un vaso, yo conecté el vaso con leche porque yo tomaba leche, bastante leche. Y para un niño tal vez no entienda todo, pero Dios va revelando poco a poco su voluntad. Aleluya. Entonces, quiero decir aquí rapidito, porque se va la hora bien rápido, sobre el llamado del apóstol Pablo. Ya leímos lo que decía en Hechos capítulo 9, versos 6 y 15 en adelante. Pero ahora vamos a ir al capítulo 15, verso 25 hasta el 32. Aquí hay una porción muy interesante. No sé, hermanos, si ustedes me lo pueden leer. 15, 25 hasta el 32. Amén. Dice la palabra del Señor. Nos ha parecido congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ellos entonces enviados descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta, la cual como leyeron fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Para ahí un momentito. Amén. Judas y ¿quién eran qué? Eran profetas y Silas. Ok, entonces ahí vemos que está hablando de dos varones que junto a quiénes o iguales a quiénes.
Dime, ¿en qué verso estás? En el 32. Ok, dice, Judas y Silas como ellos también eran profetas, ¿como quiénes? Como los de Antioquía. Tenemos que ir para atrás porque hay dos siervos que son mencionados. En el principio dice... Pablo y Bernabé. Ándale. Pablo y Bernabé eran Entonces, profetas. ahí tenemos una referencia sutil. Amén. De una parte del ministerio del apóstol Pablo. Él era profeta también. Amén. Anota la cita. Algo que no lo manejamos. Muy poco se Así conoce. Es. Ajá. Pero tenemos que entender que es un profeta. Vamos a ir a 1 Corintios 14. Amén. Para entender que él es ser un profeta. Aleluya. A ver si lo encuentro rápido. Porque aquí está. 14, ¿cuál, hermano? Ok, léalo. 14, ¿desde el inicio? No, el 4. 4. Dice, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica la iglesia. Ok, entonces dice aquí el 3. El 3. Sí. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Ahora, eso es parte del ministerio de un profeta. Amén. Edificar, exhortar y consolar. Amén. No es solo decirle algo futurista o algo que va a suceder en el futuro, porque uno dice, pues yo quiero oír una palabra, dice el Señor, tú vas a ir a tal lugar y te va a pasar así, así, así. Eso es algo en el futuro. Pero también uno puede predicar con el don de profecía. Algo que no sea necesario. Edificar. Uno puede predicar con el don de profecía, edificar, consolar y exhortar. Amén. Y es un ministerio profético. Y eso era el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a ver aquí en el 22 de Hechos, capítulo 22 de Hechos, y tratar de amarrar algo aquí sobre el llamado. Yo sé que en la primera lección hablamos un poco del llamado, pero esto es muy necesario, enfocarnos y entender acerca del llamado. Dice aquí, el 22 verso. El 22, 14, el Dios de nuestros padres os ha escogido para que conozca, como digo, cuando yo veo yo me paro. Amén. Sí. Para entender qué. Para entender qué es el propósito. Lo que sigue. Dice aquí, para que conozca su voluntad. Amén. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Amén. Hay que conocer la voluntad de Dios. Dice, y veas al justo. O sea, él fue llamado especialmente para ver al Señor. Y por revelaciones, Dios se le apareció. Y dice aquí, y oigas la voz de su boca. Ese era parte de su llamado. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces, ahí encierra cuál era el ministerio del apóstol Pablo. Aleluya. Aquí también en el capítulo 26, amén. Porque ahorita le quiero decir, el llamado del apóstol Pablo o el testimonio del apóstol Pablo se da 3 veces en el libro de los Hechos. Amén. Es el único libro en la Biblia donde el personaje que es el mayor personaje del libro, se le da su testimonio 3 veces. Y yo aprendí años atrás que cuando el Espíritu Santo repite algo varias veces,
es para que le pongamos mucha atención. O sea que el testimonio del apóstol Pablo es muy necesario para uno entender en la iglesia del Señor muchas cosas del llamado. Amén. Aquí vemos en el capítulo 26, dice de su llamado para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea que el Señor le iba a estar manifestando, se iba a manifestar varias veces. Entonces el punto 3, librándote de tu pueblo. 4, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Punto 5, para que abras sus ojos. 6, para que se convierten de las tinieblas a la luz. Ese es el 6. El 7, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Ese era el llamado del apóstol Pablo. Y se ve que se va ampliando más y más y aclarando más el sentido de para qué él era llamado. Y vuelvo a las preguntas que hice anteriormente. ¿Cuál es tu llamado? Amén. ¿Sabes y entiendes quién eres? Amén. ¿Sabes quién eres? Si sabes quién eres, pórtate como la persona que Dios quiere que seas. Porque vamos a dar cuenta al Señor qué hicimos con el llamado. Así como Jonás tuvo que darle cuenta al Señor cuando Dios le mostró su corazón, cuando estaba debajo de esa guía, esa cosa, Calabaza. La calabaza, esa guía que creció toda la noche de la calabaza, y luego Dios le mostró su corazón. Él era un profeta de Dios y no quería que ese pueblo se salvara. Y tuvo más compasión a la calabaza que por el pueblo ese perdido. Entonces, nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Y una cosa del apóstol Pablo que leímos en Gálatas, que él fue guiado. Él no buscó consultar con hombres. Él buscó el rostro del Señor. Amén. Entonces, aquí mira, capítulo 16, 6. Lea ahí, hermanos, el 6, el 7. Sí. Dice la palabra del Señor. Ajá. Y pasando a Pirgia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no los dejó. Y pasa 6 y 7. Hasta ahí. Hasta ahí. Vemos que el apóstol Pablo estaba tan atento, él aprendió a oír la voz de Dios. Amén. De tanto orar y buscar del Señor, Dios le hablaba. Y cuando iba a ir para un lugar a predicar, el Espíritu Santo dijo, alto, ahí no. Entonces volteó para acá, para ir para allá. No, ahí no, tampoco. Entonces, hermano Daniel, lee el 9 y el 10, por favor. 16, 9 y 10. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ajá. Entonces, estaba seguro que Dios le estaba llamando. Amén. A ir a Macedonia. Entonces, quiero decir una cosa y con esto creo que vamos a detenerlo y porque di mucha información aquí, hay mucho más que podemos
platicar, pero quiero enfocarme en esto nomás y cerrar aquí. Es que cuando uno es llamado por el Señor, también no solo debemos saber quiénes somos, qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero también debemos aprender a oír la voz de Dios. El Amén. apóstol Pablo en el libro de Gálatas dijo, él se fue a Arabia, él se fue, luego regresó a Damasco y después de 3 años él subió con los apóstoles. ¿Sí? Y él aprendió a escuchar la voz del Señor. Cuando fue salvo, el primer día, cuando entró a Damasco, él estuvo 3 días en ayuno y oración. Y vino el profeta que le dijo qué era lo que Dios quería que él hiciera. Amén. Entonces, esos son puntos muy importantes. Aprender a consultar con Dios. Señor, ¿quiere que yo predique en tal lugar? Señor, ¿quiere que yo vaya aquí y tome esta iglesia? Me la están ofreciendo, Señor, ¿es de ti? Algunos piensan, pues en una congregación grande me va a tocar mucha ofrenda. Eso no debe ser lo que motiva a uno. Eso no debe ser lo que guía a uno. Aleluya. Me recuerdo cuando el Señor me llamó a una iglesita en Nueva Jersey que tenía 12 miembros y todos eran ancianitos. Y yo con mi esposa, todavía no teníamos niños. Y entonces ahí estábamos. Y en esos días, ¿qué estaba haciendo? Cuidando al pastor de la iglesia que se enfermó. Y tuve que hacer todo por él. Perdona que voy a ser un poco claro aquí, pero tuve que cambiarlo, bañarlo, cambiarle pañales, hacer todo para él. Y tuve que aprender a hacerlo como para el Señor. Amén. Y en esos días era bien duro para mí porque yo nunca había experimentado algo así. Y cuando yo estaba en eso, era algo muy pesado para un joven, un ministro joven de edad. Y me viene una invitación de un familiar que tenía, creo que eran 2,000 miembros en su iglesia. Y dijo, hermano William, yo sé dónde estudiaste, yo quiero que venga y me apoye. Al cabo soy tu tío y qué sé yo qué. Y qué sé yo cuánto, mira, aquí te vamos a dar ofrenda, te van a dar una casa, un mueble y esto y lo otro, un salario. Y ahí donde yo estaba con 12 miembros en la iglesia, y yo estaba viviendo por fe. Entonces, pero cuando me invitó, wow, qué interesante. Y me puse a orar y el Señor me habló claro. Yo te llamé aquí, no allá. Yo te llamé aquí, no allá. Entonces yo tuve que decirle gracias, tío. Gracias. Era tío de mi esposa. Pero tuve que decirle que no. Dios aquí me quiere. Y cuando me vine a Texas y me iba a ir para México a trabajar, me ofrecen una obra tan linda donde yo fui asistente en Nueva Jersey. Y yo podía haber dicho, pues yo sé todo de ese ministerio y me es fácil regresar. Pero apenas Dios me había llamado a México. Cuando me viene la invitación, murió el pastor allá. Y me dicen, ven, te necesitamos. Tú eres el que ministraba aquí. Tú conoces el ministerio. Te necesitamos. Lo siento mucho. El Señor me llamó acá. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Amén. Yo no puedo hacer lo mío. Gracias por la invitación, pero aquí estoy. ¿Y dónde llegué? A un lugar donde en 2 o 3 meses llegamos bajo una demanda. Una cosa que me querían correr de México. Hubiera sido fácil decir, pues yo me regreso a Nueva Jersey, ahí me están esperando. Pero cuando me dijeron, hermano, salga de México porque te van a deportar, yo me puse de nervios y estábamos empaquetando y ya para ese tiempo teníamos 2 niños y cuando el Espíritu Santo me habla
claramente y me dice, ¿dónde vas? Señor, es que me van a deportar. Yo te traje a México y tú no te vas hasta que yo diga. Así me dijo el Espíritu Santo. Entonces uno tiene que aprender, hermanos, no es nuestra voluntad, es la del Señor la que importa. Amén. Amén. Bendición. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta o algún... ya yo hice unas preguntas. Pues vamos a esperar. Ustedes las contesten. No, vamos a esperar la respuesta de los hermanos que están viendo. Amén. A mí me interesa ¿Sí? mucho la forma como usted hace sus preguntas. Dice, empieza usted diciendo, ¿sabes y entiendes quién eres? Sabes y entiendes, porque no lo mismo saber, muchas veces podemos saber lo que es el ministerio, pero entenderlo es lo que se nos dificulta muchas veces, y por eso muchos hermanos, personas que tienen un ministerio fracasan en el ministerio, porque no entienden cuál realmente ha sido su llamado. Y usted continúa diciendo, pórtate como la persona que eres. Entonces, viendo el ejemplo del apóstol Pablo, yo veía que usted leyó el primer versículo de varios de las epístolas de Pablo, donde Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y cuando vemos la palabra en Timoteo, por ejemplo, siervo, la palabra doulos, que es la palabra en griego que está escrita ahí, significa lo mismo que la palabra en hebreo que vemos en Éxodo 21, cuando habla acerca de la ley de los esclavos. Recuerda usted que el esclavo, después de 6 años, el 7º año quedaba libre, y si quería por decisión propia seguir siendo esclavo, se hacía un hoyito en la oreja, se ponía un zarcillo. Entonces Pablo aquí entiende que este título de siervo es como aquella marca en los esclavos. Por voluntad propia decide ser siervo de Jesucristo. Entonces es lo que nosotros deberíamos de saber, decía usted, y de entender. Cuando realmente tenemos ese llamado de parte de Dios, decidir por voluntad propia ser siervo de Jesucristo. Entonces, a mí esa parte de la que me gusta, siempre me ha gustado. Y la otra parte que usted dijo, pórtate como la persona que eres. Efesios 4, verso 9 dice que andemos, verso 1 dice que andemos como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Si realmente sabes quién eres, dice que tenemos que andar como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Tenemos que representar ese trabajo, ese ministerio con dignidad, dice el apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo a Pablo. Entonces, ya contesté 2. Ahí hermano Jorge, ¿cuál va a contestar? No, pues yo de preguntas nada. Estaba checando el asunto del llamado. Usted decía cómo identificar que somos llamados. Creo que en nuestro corazón crece algo fuerte para hacer algo en la obra de Dios. Y a veces decimos, no lo voy a hacer más, no quiero hacerlo. Pero dijo Pablo, me es impuesta necesidad. Amén. Así que si yo predico, no tengo nada de qué gloriarme, porque esto lo tengo que hacer o lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, cuando alguien es llamado, aunque su carne diga no, en su espíritu, el espíritu está contendiendo con el fuerte para llevar a cabo el llamado para el cual fue o el ministerio para el cual fue llamado, ¿no? Hablando en el llamado que uno debe tener o que uno tiene cuando el Señor llama a alguna persona. Otro detalle que me gustó mucho es los 3 años. Casi pareciera ser que Pablo se capacita 3 años como fueron capacitados los otros apóstoles. Aunque él tenía mayor conocimiento que ellos porque fue instruido por Gamaliel, él se toma el tiempo. Decía usted, me fui a Arabia, me fui a Damasco. Bueno, la escritura lo dice, ¿verdad? Entonces él se toma sus 3 años de preparación para subir a los que ya estaban instituidos como apóstoles, ¿no? Sí, entonces amén. Creo que hay un tiempo, como veíamos esta mañana, un tiempo donde nosotros tenemos que hacer un break, un espacio. Esa intimidad con Dios. Sí, en ese estar en la presencia de Dios, porque a veces cometemos un error muy grande, y es acercarnos a los hermanos que ya tienen muchos años en el evangelio, que son pastores. En algún momento a lo mejor nos pasó, ¿no?
Pero Pablo nos da o la palabra nos da a través de la vida de Pablo una línea a seguir, ¿no? Un buscar la voluntad de Dios, un aprender a oír su voz para no hacer lo que nosotros queremos. Y aparte de aprender a escuchar la voz, aprender a obedecerla, ¿no? Nos mencionaba usted el asunto de Jonás. Jonás escuchó la voz de Dios, pero no la obedeció. El apóstol Pablo escuchó la voz de Dios y se apegó a todo, ¿no? Y lo leíamos en el asunto de ¿quiénes eran los que de Damasco? No. Yes. Los hermanos los macedonios, ¿no? Cuando él ve la visión de los macedonios, que él quiere ir a un lado, el Espíritu Santo le dice no. Macedonia. Sí, y el Espíritu Santo le revela donde el Señor quiere llevarlo, por lo que el Señor ya tiene preparado para hacer. Así es. Amén. Vi una pregunta que cuántas veces dio el testimonio el apóstol Pablo. En el libro de Hechos sale su testimonio 3 veces. Una donde actualmente el Señor se aparece manifiesta a él, y 2 veces más donde él está dando contestación a los que le acusaban. Él les da testimonio, pues esto me pasó. Amén. Y entonces son 3 veces que sale su testimonio en el libro de Hechos, pero vimos el testimonio de él en Gálatas, y también en los Corintios hay una parte donde él dice muchas cosas de su ministerio. Y entonces él habla de cuántas veces fue azotado, pero eso vamos a tocar despuésito. Sí, pero sí. Quería decir esto acerca de lo que dijiste, hermano Jorge. Amén. Nomás para dar una aclaración, no hay nada mal en hablar con siervos de muchos años. Lo que pasa es que cuando uno tiene un llamado, debe aprender por sí mismo cómo orar, porque un día los siervos se nos van a ir. Amén. Esa es la referencia. Un día yo voy con el Señor y ya. ¿Qué vamos a hacer? Se pregunta. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Uno tiene que tener su relación personal con Dios. Y eso es lo que yo creo que usted estaba diciendo. Amén. Nomás que no quise que alguna persona que puede tomar las cosas malentienda. Sí, como que no es bueno acercarse a los ministros. No, claro que sí. Eso es muy importante. Así es. No es. Así es. Ajá. Porque, mira, yo tenía un hermano, yo estudié con él 5 años en su ministerio. Él tenía un instituto bíblico. Tenía una sabiduría del Señor, y cuando el Señor lo recogió, había miles de personas que eran ayudados por ese ministerio de ese hermano. Y cuando él lo recoge el Señor, yo escuché con mis oídos a algunos decir, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues yo me pregunté, pues ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo que buscar de Dios, es el mismo Dios que él tiene o tenía. Y pues yo tengo que oír la voz de Dios por mí mismo. Amén. Así es. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Veo algo ahí, pero no muy claro. Ustedes dice Uziel, ¿a qué tenemos que aprender para saber sobre el llamado? Creo que no le entendí muy bien yo. ¿A qué tenemos que aprender? Digo, ¿qué tenemos, no? ¿Qué tenemos que aprender para saber sobre el llamado? ¿Cómo identificarlo? Bueno, como dije al principio, un llamado es un sentir profundo en su corazón que tengo que servir a Dios. Yo tengo que mira, a mí en mi caso, yo trabajé en un aserradero con madera, cortando madera con sierras grandes, y yo trabajé un tiempito cortando zacate y jardinería. Trabajé un tiempo en una tienda como la Soriana, empaquetando bolsas, mandado en las bolsas, y hice de muchos diferentes trabajos en mi juventud.
pero ya cuando yo salí de la preparatoria y estaba trabajando en el aseradero, yo sentía, esto no es lo que yo tengo que hacer. Yo me sentía como un pescado fuera del agua. Yo tenía que buscar mi lugar, y yo sabía que mi lugar era servir a Dios, pero cómo llegar a eso era lo importante. Yo tenía que orar. Mientras tanto, yo servía a Dios en mi iglesia. Fui a los primeros viajes misioneros que fue a los 15 años, 16 años. Ya de ahí yo sentía que yo tenía que servir al Señor, pero con los años eso fue más fuerte en mi vida, un sentir más fuerte, y nada me llenaba ese vacío, solo servir al Señor. Entonces, cuando ya me supe yo que era lo que Dios quería que hiciera, lo primerito fue que me envió a un instituto bíblico. Ese fue en mi caso, ¿verdad? Pero mientras tanto, antes de llegar al instituto bíblico, en la iglesia yo lavaba los baños, yo limpiaba la iglesia. En el otro ministerio donde yo iba, antes de que nos mudamos de ciudades, yo ayudaba a ese ministerio. Era un lugar donde ayudaban drogadictos y alcohólicos y cosas, un centro de rehabilitación, y era un centro misionero también para la obra misionera. Y yo lavaba la ropa de los drogadictos, yo limpiaba el baño, yo ayudaba en la cocina, yo ayudaba en lo que podía. Yo era nomás un muchacho de 16, 17 años, pero hacía todo lo que podía para servir al Señor. Y cuando el Señor me abrió la puerta para estar tiempo completo, gloria al Señor. Ese fue, hasta este día yo estoy seguro de que estoy en lo que Dios quiere para mí. Amén. No puedo mirar para atrás y decir, ay, si yo solo me quedaría haciendo hamburguesas. Porque eso no, ya no hace hamburguesas. Ya no hace hamburguesas. Y fíjese, esto es bien chistoso. Es profecía eso, hermano. Y a veces digo que Dios tiene un sentido de humor, porque en una ocasión un ministro oró por mí y no sé de dónde él sacó eso, pero yo hacía hamburguesas y el Espíritu Santo habló por él. Yo te he llamado a servirme a mí, no para hacer hamburguesas. Así me dijo. Yo dije, wow. El Señor tiene un sentido de humor. Y sí, yo me quería morir de risa cuando dijo eso. Pues es que Dios lo sabe todo. Hermano, y el asunto es que fíjese cómo es Dios. Hace año y medio más o menos, como año y medio, no, más, poquito más, como un año y medio, empezamos con un negocio de hamburguesas. ¿Cómo ve? Y muy fructífero, gracias a Dios. Pero llegó un momento en donde le platicaba al hermano Daniel, como que no es, ahora sí, lo que usted acaba de decir, como que no es a vender hamburguesas a lo que Dios nos llamó. Como que hay algo más que hacer en la obra del Señor. Y por eso nos reímos ahorita junto con usted, porque Dios habla de muchas maneras. Usted decía, Dios puede estar hablando en un comentario que hace cualquier hermano, porque a veces tenemos ciertas incertidumbres y Dios está ahí. Amén. Es cierto. Amén, amén. Dios conoce, si Él tiene los cabellos de nuestra cabeza contados, amén. Él sabe cuáles son nuestros pensamientos. Amén. Y Él nos formó a todos. Todos somos diferentes y pensamos diferente. Amén. Y Dios sabe cómo Él puede usar su vida y la mía, amén, para tocar a otra persona. Usted puede tocar gente que yo nunca pudiera llegar a ellos. Ajá. Y viceversa. Ajá. Amén. Amén. Ese hermano Uciel anda con todo, ¿eh? ¿Qué dice hermano Uciel? A ver. Profecía para el hermano Jorge.
que no tiene que vender hamburguesas. Hay que preguntarle a la hermana Betty. Amén. Vale. Betty que se fue llamado. Okay. Los saludos. Hay una pregunta por ahí también de usted que decía que si debemos de consultar a Dios, algo así. Tenemos que aprender a consultar, dice él. Y es cierto, tenemos que aprender a consultar. ¿Y quién mejor para guiarnos que el Espíritu Santo? Así es. Amén. Que sea Dios. Que sea Sí. Dios. O sea, ante cualquier duda que haya en nuestra vida, el que mejor nos puede orientar es Dios. Amén. Entonces tenemos que Así aprender es. a consultar a Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de siervos que ante la duda se fueron a consultar a Dios. Entonces, Dios responde, Sí. claro que sí. Entonces, manda saludos al hermano Uciel. Amén. Uciel. Bendiciones Y a como todos 20 los hermanos que escuchan. Dios los como 20 bendiga. comentarios. A la hermana Carmen Ramos también bendiciones. Dani Bien. Poblano, mi hija, le manda saludos. Bendiciones, mija. Elizabeth Hernández Medina, su esposa, el hermano Jorge, también le manda saludos. Amén. Amén. Bendiciones. Nati, ¿Qué más? Nati Poblano, Celi Castillo. Hermana Nati, Celi, Dios le bendiga. Celi Castillo de Tatahuicapa, Yanni González, también de allá Gloria Sierra, a Celi Dios. Castillo por ahí anda, Melissa, Melissa Vianey, Nelly Castillo, también de Tatahuicapa, hermanita de Celi, Diego Beitia. Diego Betia de Zul, hermano de Amén. Sijochat, Dios le bendiga, le manda Bendiciones. saludos. Le manda a Inés Cadena, también le manda muchos saludos, está viendo la transmisión. Rosa Cruz. Le manda Rosa Cruz, Rosita Cruz le manda saludos. Andrea Que Dios le Sánchez. bendiga. Andrea Sánchez es la pastora No, es una hermana de Las Vegas, creo. Ah, ok. Andrea Sánchez nos ve desde Las Vegas. Dios le bendiga, Andrea Sánchez. Amén. La hermana Matilde González, hermana Mati, Dios bendiga, la hermana Mati de aquí de Cuatza. Gaby. Gabriela Elizabeth Poblano, la hija de mi tía Elia, le manda saludos también. Ya. Son los que podemos ver aquí. No sé cuántos más de... Bendiciones a todos. Gracias Amén. a cada uno de ellos por sintonizarnos. Esperemos que cada semana estén al pendiente para ir tomando nota de lo que... Tania Estamos- Espinosa, de parte del hermano Pedro Roque, le manda saludos, de Pedrito Roque. Amén. Amén. Ok, amén. Hijo de la hermana Nicha, el más pequeño de la hermana Nicha. Ah, ok. Sí, sí. Pedrito. Y el más intranquilo. Dios bendiga a cada uno de los que nos está viendo. Amén. Muchas gracias, hermano William, por tomarse este tiempo Amén. para dedicarlo a que aprendamos cada día. Créame que hay muchos puntos que, como usted decía, los hemos leído, pero los hemos pasado por alto. No hemos puesto atención en estas pequeñas palabras, pero para que nos enseñan mucho y que hoy creo que aprendimos a utilizarlas. Gracias, Dios le bendiga, Dios le siga dando las fuerzas y la sabiduría Amén. para seguir ayudándonos a entender la palabra del Señor. No sé si quiere usted despedir a los hermanos. Amén, hermanos. Pues Dios me los bendiga. Reciban saludos de parte de la iglesia El Buen Pastor en Alamo, Texas. Amén. Y hermanos también de Nicaragua, Honduras, El Salvador, los ministerios con que nosotros colaboramos. Y todos ellos, ¿verdad? Siempre mandan saludos a todos los hermanos. También los hermanos de Georgia, hermano Roger Luke, que es el presidente de la misión en Georgia. Entonces, él manda saludos a todos también. Oren por ellos, porque ese virus pegó fuerte allá en su iglesia. Donde una persona de afuera llegó y lo regó en toda la iglesia. Eran 40 miembros, estuvieron enfermos. Con COVID. Entonces, con el COVID. Amén. Pero, hermanos, adelante y sean fiel a su ministerio. Amén, gracias. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano William. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.